Desde San José, Costa Rica, les presentamos puroperiodismo.com con lo mejor del periodismo. Hoy conversamos con Eduardo Enríquez, editor jefe del diario La Prensa de Managua, Nicaragua. Un diario que se ha caracterizado a lo largo de su historia por una línea periodística editorial firme en defensa de valores democráticos republicanos, valores occidentales, que lo enfrentó décadas atrás a la dictadura de Somoza y que lo tiene enfrentado hoy al régimen de Daniel Ortega. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Edgar. Un placer saludarte. Mucho gusto. Muchas gracias por atendernos la llamada y pues en las vísperas de la celebración del 37 aniversario de la Revolución Sandinista, ¿cuál es el ambiente en Managua que se vive? ¿Es tan festivo como lo plantea el régimen? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu resumen? Sí, bueno, muchas gracias de nuevo, Edgar, por la oportunidad de conversar con vos y con toda tu audiencia y en San José y en Costa Rica, bueno, y en el mundo, porque ahora en internet estamos en el mundo. En cuanto a tu pregunta, la verdad que lo que reina en Nicaragua es la apatía. Hay mucha apatía en cuanto al tema político. Cada quien está tratando de resolver su vida de la mejor manera que puede, y en la parte política lo que han entendido los nicaragüenses o aceptado los nicaragüenses o han pensado que es lo que deben hacer ante un régimen como el de Daniel Ortega es simplemente dedicarse a tratar de defenderse en la vida, digamos, buscando la vida, como se dice, y mientras menos se meten en política es mejor. Esto por dos razones. Una, tenemos un régimen político autoritario en el cual se paga muy caro tratar de tener una vida política. Aquí el régimen sandinista lo que impulsa, o mejor dicho, el régimen orteguista lo que impulsa es su visión de las cosas, y cualquier cosa que esté en contra de esa visión lo consideran un enemigo y lo tratan como tal. Entonces se paga muy caro. Eduardo, en recientes semanas particularmente, aunque vos decís que reina cierta apatía en el ambiente, pero hay toda una expectativa, no solo de lo que uno percibe a nivel local, sino a nivel internacional, de lo que está pasando en un ambiente saturado de decisiones polémicas, arbitrarias, como las ha calificado el diario La Prensa en sus artículos, en sus editoriales, la reciente expulsión de estadounidenses, la expulsión de ambientalistas, la prohibición de la observación electoral, la deslegitimación de la alianza opositora del PLI y la persecución, entre otros, a campesinos que luchan contra el proyecto del Gran Canal Interoceánico. Este ambiente, ¿cómo lo valorás vos? ¿Cómo lo juzgás vos, Eduardo? Bien, como te decía, existe a nivel de toda la sociedad una apatía. Si vos conversás con el ciudadano promedio, no quiere tener relación con el tema político. Lo que me mencionabas son pequeños focos, pequeños bolsones de ciudadanos que han sido tal vez afectados directamente de una forma u otra con las políticas del régimen y han reaccionado. Esto en el caso, por ejemplo, de la gente del canal, que sí han reaccionado y son muy activas, pero ellos especifican y tratan alguna manera de defenderse y de no crear y de no despertar mucho y en vano la ira del gobierno. Dicen que su lucha no es política, sino que su lucha es por su tierra. Sin embargo, eso es en vano, porque igualmente reciben y sufren la ira del gobierno. A partir del mes de junio, el gobierno empezó a tomar unas decisiones arbitrarias como las que has mencionado, y esto ha despertado en ciertos círculos preocupación, porque ya todo el mundo antes del mes de junio daba por sentado que Daniel Ortega ganaba las elecciones. Y es más, mucha gente se preguntaba que por
qué no permitía elecciones libres, observación electoral, quitaba las presiones a los partidos políticos que siempre han existido y ofrecía elecciones libres porque claramente las iba a ganar, ya que la oposición a lo largo de 8 años ha estado debilitada. Sin embargo, en lugar de hacer eso, más bien Ortega toma actitudes mucho más intransigentes, mucho más arbitrarias, mucho más autoritarias. ¿Por qué creemos que hace esto? Porque la mentalidad de Ortega no es una mentalidad democrática. Ortega lo que quiere es el poder total, y la manera que él entiende que lo puede obtener es mediante estas medidas. Si él además que tiene parece mentira, pero tiene un gran temor Ortega, y es al voto popular, al voto secreto. Vivió la experiencia amarga para él en 1990, cuando pensaba que iba a arrasar en las elecciones, y fue más bien la oposición la que arrasó, y él definitivamente no quiere dejar ni siquiera la más mínima posibilidad de que eso le vuelva a ocurrir. Es por eso que él está prácticamente destruyendo el sistema democrático, ha destruido la confianza de la gente en el voto, está imponiéndose con violencia cuando es necesario contra la gente que se atreve a protestar. Y entonces, cuando te hablo de apatía, te hablo del común de la gente que prefiere la apatía, prefiere el silencio, prefiere buscar cómo resolver su propia vida y dejar el tema político como algo en el cual no se quiere meter. Eduardo, en este entorno vamos hacia las elecciones de noviembre. ¿Cuál es el ambiente, cuál es el grado de credibilidad en la sociedad nicaragüense frente al proceso electoral de noviembre? Bueno, como te decía, si antes de junio existía 25% tal vez de la población que decía, podemos creer en los resultados que salgan de las elecciones, ahora si te digo 5% es mucho. ¿Qué es lo que sucedió? La única alianza que existía, que mantenía una oposición constante, tal vez no efectiva, pero sí constante contra el régimen, simplemente fue eliminada de la competencia. Y entonces ha quedado Daniel Ortega y han quedado 4 partidos más, que son partidos, ya no diría yo micropartidos, sino que a nivel de átomos pequeñísimos, el cual simplemente están ahí para hacerle el juego al régimen. Hay un consejo electoral que lleva 4 elecciones turbias, oscuras, nada transparente, 4 elecciones al hilo desde el 2008, y nadie confía en que puedan hacer una elección medianamente confiable. Sí, sin oposición, sin observadores, y con esta incredulidad que vos mencionaste en la opinión pública, ¿cuál es el mensaje que está mandando Daniel Ortega al país y a la comunidad internacional? Bueno, que él está aquí para quedarse, que no habrá manera cívica desde su punto de vista, está cerrando todas las puertas cívicas que permitan que la sociedad debata sobre qué rumbo quiere tomar, que solo el rumbo que él propone y que él quiere es el que va a seguir, y que simplemente ya el voto en estas elecciones es un simple trámite que él está llenando para aparentar a nivel internacional de que acá existe una democracia, pero a lo interno estamos claros de que esa elección, ese voto no tiene ninguna efectividad, y es más, me atrevo a decir que eventualmente con el resultado de las elecciones esto va a pasar a ser simplemente una actividad más sin mayor importancia, porque lo que va a haber, aunque el Consejo Electoral diga otra cosa, lo que va a haber desgraciadamente es un abstencionismo gigantesco. Acá hay un periodo de verificación en el cual uno debe ir a su Consejo Electoral, a su junta receptora de votos, a verificar si aparece en el padrón. En el 2011, que ya estaba eso debilitado, el Consejo Electoral reportó
que el 50% del padrón de los ciudadanos había llegado a verificarse, y dijo en aquel entonces, 2011, que esa era una participación histórica, altísima, la mejor hasta entonces. Esta vez, por propia admisión de ellos y por encuestas que nosotros hicimos, la verificación llegó con dificultad. El Consejo Electoral, al decir que hubo una verificación del 30%, dice que es histórica, que es la mejor y que nunca ha habido una verificación más activa que la actual. Eduardo, conversamos con Eduardo Enríquez, editor general del diario La Prensa de Managua, de previo a la celebración del 37 aniversario de la Revolución Sandinista y en las aproximaciones a las elecciones de noviembre, en las que la candidatura de Daniel Ortega parece invencible para reafirmarse por otros 5 años en el poder. ¿No se vislumbra alguna salida más positiva del entorno tan restrictivo, institucional y democrático que vos ves en estos momentos? Hasta el momento no hay, porque Ortega se encarga de cerrar todas las salidas posibles. Como te decía, si él hubiese, con todas las posibilidades que tiene de ganar, porque tiene a la oposición arrinconada, a la verdadera oposición arrinconada, disminuida y atemorizada, que de por sí ya es un comportamiento, pero bueno, si decidiera él tomar y decir, bueno, por lo menos la gente va a poder salir a votar con libertad y a votar por el que quiera, él hubiera ganado las elecciones, pero él está cerrando incluso esa válvula. Entonces yo no le veo al día de hoy ninguna válvula de escape de la ciudadanía para que pueda haber ya no digamos un cambio de gobierno, sino que por lo menos los deseos, acá todo es un sistema que funciona con órdenes verticales, de arriba hacia abajo. La pareja presidencial, Ortega y su esposa, toman todas las decisiones, ni siquiera los ministros son capaces de tomar decisiones independientes, y eso luego viene y se baja a todos los niveles, y como ellos tienen un nivel de organización tan amplio que hasta mantienen comités de barrios como en los años 80, entonces esa información se viene bajando y esas órdenes se vienen bajando hasta el nivel de barrio. Es más, han eliminado la autonomía municipal. Ya en los municipios el alcalde no manda, lo quitan y lo ponen cuando ellos quieren. El consejo municipal no es la mayor autoridad. La mayor autoridad en cada municipio es el secretario político del Frente Sandinista. ¿Qué responsabilidad tiene en lo que está sucediendo el sector empresarial de Nicaragua, el sector del COSEP, que ha estado muy cercano, la cúpula del COSEP, muy cercana, muy relacionado con Daniel Ortega en tiempos recientes? Bueno, yo he sido en lo personal muy crítico de la actitud del COSEP en los últimos 6 años, porque sí ha llegado a un nivel de ser colaboracionista del régimen de Ortega, porque Ortega tuvo un cambio de política en el área económica. En los años 80 él se comportó como un enemigo del sector privado. Cuando regresó al poder, en los primeros 2 años continuó con esa misma actitud. Luego se dio cuenta que no iba, obviamente que la economía no iba a crecer así, y lo que hizo fue proponerles una alianza y decirles, bueno, si ustedes trabajan y se dedican a hacer negocios, yo no voy a interferir en sus actividades, y por otro lado ustedes me dejan el tema de la política, del ejercicio del poder y de gobernar, me lo dejan a mí y ustedes no se meten. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, la economía ha crecido, los negocios han crecido, pero el país no se desarrolla, y el país cae cada vez más en un sistema autoritario y en un sistema que responde con violencia cuando hay reclamos ciudadanos. Entonces, la responsabilidad para mí del empresariado, aunque ellos se justifican y dicen, si nos enfrentamos a Ortega nos destruye, Ortega no va a detenerse ante nadie, pero bueno, hay que ver este tema como sociedad, ¿no? Como sociedad todos tenemos que colaborar, y hay sectores que han preferido que a ellos les vaya bien y que al resto pues que les vaya como pueda, y ese es el caso del empresariado.